Agora sim, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para uma conferência magna, bastante relevante para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, porque faz parte de um programa coordenado pelo professor Luiz Guilherme, que envolve a internacionalidade da faculdade. Isso implica em assinatura de uma série de convênios que permitem que estudantes nossos estudem no exterior, em universidades que a gente assina os convênios, e o inverso é verdadeiro. Nós também vamos receber estudantes do exterior. Em breve, inclusive, o professor Luiz Guilherme pode eventualmente até trazer mais detalhes em relação a isso. Então, é muito bom para nós, como instituição, a internacionalidade, porque isso nos faz com que a gente consiga desenvolver esse contato com universidades do exterior, e isso só nos traz ganhos, né? Hoje o nosso palestrante é de uma universidade, Castilha-La Mancha, o professor Luiz vai falar o currículo dele, e vai falar um pouquinho com vocês sobre o tema central de hoje, que é globalização econômica e Constituição. São todos temas relevantes, atuais e, sem dúvida nenhuma, do interesse de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma honra ter o professor doutor José Luiz Garcia Guerreiro, que vai nos brindar com a palestra de hoje. Eu não tenho dúvida que vai ser algo bastante produtivo para todos nós. Certo? Eu vou pedir licença, que eu vou ter que me ausentar, mas o professor Luiz vai seguir com os trabalhos, professor Marcelo Koch também, e a gente continua. Até, gente. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer as palavras da professora Ana Paula, nossa coordenadora. Queria agradecer a presença do professor Marcelo Koch aqui conosco hoje, e, claro, ao professor José Luiz Garcia Guerreiro, parceiro de algumas empreitadas acadêmicas, estivemos juntos semana passada, num congresso em Recife. Queria dividir a minha fala, que vai ser de 2 minutos, em 2 partes. A primeira parte diz respeito a esse momento, né? É um momento em que nós recebemos um renomado professor na Faculdade de Direito, que é catedrático da Universidade de Castilha-La Mancha, especialmente na Faculdade de Albacete, está sediado em Albacete. O professor Guerreiro é coordenador de pesquisas. Nós pudemos trabalhar com o tema da solidariedade, né, recentemente. Tem uma trajetória acadêmica, veio trabalhando com o princípio democrático, com os direitos fundamentais, mais recentemente com o tema da globalização e com os modelos territoriais, né? Eu digo para os meus alunos que aquele que consegue entender o modelo territorial espanhol já é um vencedor, né? Porque se existe um modelo complexo ou confuso, é esse, né? Então, um dia o professor virá aqui, ou um ano, para explicar o modelo territorial espanhol para nós. Hoje fala sobre globalização econômica e Constituição, então queria agradecê-lo, né, por estar aqui conosco, e esse é um primeiro momento também para uma parceria acadêmica entre as instituições. Então, na data de hoje também nós afirmamos a existência de um convênio acadêmico para pesquisa, especialmente para mobilidade, né? Então, aqueles que vêm percebendo nos últimos anos o aumento da mobilidade estudantil, agora nós teremos também oportunidades na Universidade de Castilha-La Mancha, especialmente em Albacete, né? Que a Universidade de Castilha tem alguns campos, né, na comunidade autônoma, alguns campi, né, na comunidade autônoma, e dizer que da importância, né, para nós, como instituição de ensino superior pública, a possibilidade de angariarmos e aumentarmos, expandirmos, digamos, essa nossa cooperação. Por fim, eu vou passar a palavra ao professor José Luiz Garcia Guerreiro, agradecê-lo novamente, né, e dizer que, para nós, esse evento é a abertura de um caminho que pode ser produtivo e longo. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Não posso falar português porque meu portugués não dá para una fala, perdão, gustaría. Voy a hablar en español y voy a tratar de hablar despacio para que me puedan entender. Si hay alguna palabra o algún, yo creo que podemos interrumpir incluso para que quede claro el término. Decirles que estoy muy honrado y muy feliz de estar en São Bernardo, que es la primera vez que vengo a esta ciudad y a esta facultad, aunque con el profesor Luis Guillerme llevo ya una cierta colaboración que se prolonga ya en el tiempo, varios años. Ha colaborado en un grupo de investigación bastante fuerte que tenemos en materia de globalización, concretamente en lo que él ha dicho, que es la solidaridad. La solidaridad es un valor y es un principio constitucional y es muy importante porque es lo que permite sufragar una actuación solidaria es lo que, del individuo, porque quien realiza la solidaridad es la persona, y no como algunos pretenden los territorios, sino las personas son las que son solidarias y permiten atender el que todos los ciudadanos tengan un derecho a la educación, a la sanidad, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre territorios, independientemente de dónde uno ha nacido, ¿no? Entonces, publicamos un importante libro, como principio valor, lo es de los estados compuestos, como Brasil, que es un estado federal, y la solidaridad es un valor y un principio importantísimo en un estado autonómico que tiene una descentralización política, ¿no? Una descentralización política. Entonces, una larga colaboración que además se va a prolongar porque hemos firmado un convenio la Facultad de Derecho de São Bernardo y la Facultad de Derecho de Albacete para que puedan venir estudiantes españoles aquí y para que ustedes puedan cursar un semestre, un año en la Facultad de Derecho de Albacete, en Castilla-La Mancha. Entonces, sin más preámbulo, mostrando mi agradecimiento por la invitación a Luis Guillerme y al director y a la Facultad de Derecho de São Bernardo, mi placer por estar en Brasil. He venido muchas veces a Brasil, debería falar portugués, pero hacía 12 años que no venía y olvidé el poco portugués que sabía, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre la globalización. Y yo les quiero llamar la atención, como juristas, como estudiantes de Derecho, sobre la importancia que tiene la globalización. Cuando llegó Trump al poder, la globalización quedó frenada y hubo quien creyó que iba a terminar. Se fue Trump y sigue la globalización. Si tenemos la desgracia de que Trump vuelva a llegar al poder, volverá a paralizar la globalización. Pero es un fenómeno que nos puede gustar o no gustar, pero es inevitable. Yo creo, no creo en una constitución de la Tierra, como dice Ferrajoli, pero sí creo profundamente en un mundo muy cercano, que ustedes estoy seguro que van a conocer en profundidad, en que haya determinadas materias, determinados asuntos públicos, la lucha contra el cambio climático, la protección de los océanos y algunas otras materias que serán gobernadas a nivel mundial, en un ámbito mundial. Y serán gobernadas, ya lo están siendo, a través del G20. Es decir, va a haber una estructura por lo que los ciudadanos en ciertas materias serán gobernados por ese gobierno mundial, en otras cuestiones serán gobernados por una integración económica, que en su caso es Mercosur, pero que estoy seguro que el día de mañana será una integración de toda Iberoamérica, ¿no? En otras materias serán gobernados por Brasil, en otras por su estado de São Paulo y en otras por el municipio de São Bernardo, lo cual crea complejidad a el derecho constitucional. Y en ese gobierno mundial, en ese G20, estoy convencido que va a haber potencias mundiales representadas directamente como China, como Estados Unidos, y luego serán integraciones, la integración de la Unión Europea, la integración de la Unión Africana, la integración asiática de ASEAN o la integración que surja
en Iberoamérica, porque no creo que sea suficiente con Mercosur. Entonces, bajo ese convencimiento, yo quiero, aunque hablando despacio no me preocupa abordar toda la materia, sino que ustedes entiendan a dónde podamos llegar. Porque yo hablo muy rápido y estoy conteniéndome como para hablar despacio, lo que me exige un cierto esfuerzo. Vamos a ver un concepto de globalización. ¿Qué es la globalización? Luego les voy a tratar de explicar que la globalización abre un nuevo campo de estudio dentro del derecho constitucional. Es decir, en el derecho constitucional ustedes tienen fuentes del derecho, la Constitución, la ley, los reglamentos. Tienen ustedes la parte de derecho parlamentario, tienen la parte de derechos fundamentales y habría un nuevo campo de estudio que sería la globalización. Les explicaré que hay una vertiente de la globalización multilateral y otra bilateral. La multilateral hace referencia al G20, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Por qué habla multilateralmente? Porque son todos los estados del mundo los que están implicados. Y habrá una globalización bilateral. ¿Qué quiere decir la globalización bilateral? Bueno, el término ha sido discutido, pero se refiere bilateral dos partes. Realmente no es cierto, porque en Mercosur hay varios estados integrados. Pero una vez que firman el acuerdo de integración de Mercosur, es el acuerdo y firma con otro estado, por ejemplo Bolivia, ¿no?, que ha pedido el ingreso, y entonces por eso se habla de globalización bilateral. O sea que hoy en día, cuando hablamos de globalización bilateral, estamos hablando de integraciones económicas, estamos hablando de la Unión Europea, de Mercosur, etcétera, ¿no? Son las dos vertientes, las dos esferas de la globalización. Después se ha hablado mucho de cómo las integraciones atacaban el principio democrático, que atacaban los derechos fundamentales, que atacaban los derechos de los trabajadores. Bueno, pues en este sentido hay que decir que no toda la globalización es igual. No ataca de la misma forma o con la misma intensidad la globalización a la vertiente multilateral, que ya adelanto que el ataque es menor, que la bilateral. La bilateral, las integraciones atacan más fuertemente, más potentemente al principio democrático. Y también ahí hay una simplificación. Las integraciones no son todas iguales. Hay integraciones que son más intensas, más profundas, más fuertes. Y estas integraciones, a mayor integración, mayor ataque a la Constitución y al principio democrático. Y hay que buscar soluciones, porque no se trata de denunciar, sino de buscar jurídicamente soluciones, que es la obligación de un buen jurista. Por tanto, veremos los distintos tipos de integración económica. Y ya les digo además que hay dos fases, que luego explicaré, de la globalización. Y la segunda fase ataca más intensamente. Luego, probablemente les diré que también hay personas jurídicas internacionales que firman acuerdos de integración. Les señalaré la importancia que tiene la economía en materia de globalización. De hecho, son muchos los estudios que he realizado sobre una parte del derecho importante, que es el derecho constitucional económico, que es vital. Y luego, claro, estamos hablando del gobierno, de la gestión de asuntos públicos en ámbitos internacionales, y eso nos lleva a cómo se gobierna la globalización, que es otro libro que dedicamos en nuestros estudios para ver cómo se gobierna la globalización en el plano interno, dentro del Estado, y en el plano externo, cómo se gobierna Mercosur, cómo se gobierna el G20, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Bien, finalmente veremos que hay una serie de problemas, sobre las cláusulas que tiene que contener una Constitución como solución a los problemas que la globalización origina a las constituciones, porque ya adelanto que la globalización supone un ataque, un embate frente al concepto de constitución, al concepto
que tenemos ustedes y nosotros. El concepto que se dice vulgarmente concepto liberal de construcción, que técnicamente le llamamos concepto racional normativo de construcción. Y para solventar esos problemas, las constituciones no tienen ni deberían de tener más desarrolladas, con mayor detalle, cláusulas, artículos que prevean qué hay que hacer en el plano interno de un país para entrar en una integración económica y que no sufra. Lo primero que tendría que decir en este sentido, que les he relatado, es el concepto de globalización. Hay quien cree, con Dani Rodríguez a la cabeza y otros muchos constitucionalistas, que la globalización es el libre comercio, ¿no? El libre comercio. Libre comercio que se remonta a los tiempos del Imperio Español, con el Real de Plata y sobre todo con el Imperio Británico. La libre circulación de mercancías por el mundo. De hecho, ustedes, la ropa, los móviles, casi todo lo que tienen pueden provenir de cualquier parte del mundo. La libre circulación de mercancías. Entonces les tengo que decir que ha habido un cambio muy importante. La globalización no es la libre circulación de mercancías, ha llegado más lejos. Yo no sé si ustedes conocen una institución constitucional que es muy importante, que es la economía de mercado. La economía de mercado, que algo les voy a explicar de la economía de mercado. La economía de mercado yo lo defino como una institución constitucional. Yo me equivocaba, cometía un error en mis trabajos, en mis escritos, y hablaba de que la Constitución liberal está al servicio del capitalismo, que la globalización es una manifestación del capitalismo. Error. El capitalismo tiene diversas formas. Existe el capitalismo de Silicon Valley, que es familia de Rockefeller, un capitalismo salvaje, de dinero. Y hay una forma capitalista, que es la que ha adoptado nuestras constituciones, que es la economía de mercado. La economía de mercado es una especie dentro del capitalismo y es la especie, en mi opinión, correcta. Pues bien, la economía de mercado, esa institución constitucional, es clave en el conocimiento del concepto de globalización que me llevó un tiempo descubrir. La globalización es un proceso por el que la economía de mercado adquiere dimensión mundial. La economía de mercado funcionaba dentro de las fronteras del Estado y ahora adquiere dimensión mundial, por lo que necesita tres cosas. La propagación acelerada y generalizada de las nuevas tecnologías, o sea, la extensión de las nuevas tecnologías. La difusión global de algunos valores que fomenten la uniformidad en el mundo, que el mundo sea más uniforme en ciertos valores. Y la extensión de instituciones sociales, políticas y jurídicas por encima de las fronteras estatales para dotar de seguridad jurídica a la economía de mercado. O sea, la economía de mercado necesita seguridad jurídica, que saben ustedes que es uno de los grandes principios del derecho, la seguridad jurídica. Pues bien, la economía de mercado tenía plena seguridad jurídica en el marco estatal con la Constitución liberal. Pero como la economía de mercado traspasa las fronteras del Estado y quiere adquirir una dimensión regional o mundial, busca, esa economía de mercado, tener la misma seguridad jurídica en el mundo que tiene en el interior de su Estado. Y esto es, en realidad, lo que es el fenómeno hoy de la globalización. Es decir, que ha ido evolucionando. Es una institución viva la globalización. No es lo mismo la globalización del año 2000 que la globalización del 2024. En 2024 supone esto y yo creo que esta evolución es definitiva. No creo que vaya más. De hecho, si consultaran el diccionario de la Real Academia Portuguesa, que tenéis, como yo he hecho con el español, en el año 2005 no existía la palabra globalización. En castellano se hablaba de universalización, universalidad. En el año 2013, o sea, 8 años después, el diccionario de la Real Academia
hablaba de que eran las empresas las que superaban el marco estatal. Es decir, que las empresas no trabajaban en el interior de su país, sino que trabajaban en el exterior. Y finalmente, en 2017, hay 3 significados de globalización en el diccionario. Hay un primer significado que se refiere a que en todo el mundo compartimos ciertos valores, Hay un significado de que las instituciones sociales, políticas y jurídicas pasan la frontera estatal, desbordan, se van más allá del Estado, y hay un tercer significado que es el económico. O sea que tenemos ya 3 significados sobre globalización en el diccionario de 2017. ¿Por qué es clave? La palabra clave en la definición es que la economía de mercado. Como voy ahora a desglosar, a aclarar aspectos de este concepto. La clave, como les digo, es que la institución constitucional economía de mercado supera la frontera estatal. Si puede, la economía de mercado lo hace multilateralmente para todo el mundo. Pero ya adelanto que en todo el mundo no hay uniformidad que permita funcionar a la economía de mercado. Y como no hay suficiente uniformidad, se hace el mismo objetivo, se persigue el mismo objetivo en territorios más pequeños, en integraciones regionales. ¿Por qué regionales? Porque la región de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay tienen más en común que con Europa. Entonces, sus valores de ese territorio son más uniformes y la economía de mercado puede funcionar mejor a escala de Mercosur que a escala mundial. Por eso hay una dicotomía, 2 términos que son claves en derecho constitucional, que es uniformidad y pluralismo. Se explican muchas instituciones. Los burgueses del siglo XIX creían que el mundo era uniforme, que todos pensaban igual. Hoy sabemos que el mundo es plural, pero ese contraste entre uniformidad y pluralismo es clave. También en globalización. Si hay uniformidad, yo puedo extender la economía de mercado. Si hay pluralismo, yo tengo dificultades para extender el mercado. Hay varios tipos de constitución económica, modelos. Yo estudié la constitución económica liberal, la intervencionista y la marxista. Después descubrí que en Europa tenemos un nuevo modelo de constitución económica que es ordoliberal. Y últimamente estoy muy preocupado por la ideología, las ideas políticas que tienen los que dirigen Silicon Valley y las principales multinacionales allí radicadas, porque tienen unas ideas que me permiten hablar de un embrión, un bebé pequeño, de constitución económica propia de Silicon Valley. Entonces tendríamos 5 modelos. Pues bien, la globalización puede funcionar en todo modelo de constitución económica, salvo en una. La globalización, la economía de mercado, no funciona en la economía marxista. Por eso China, que tiene, como saben ustedes, un Estado, 2 economías, tiene economía de mercado y economía marxista, al mismo tiempo. Pues en China tuvo que comprometerse a modificar su constitución e introducir lo que es la propiedad privada y la economía de mercado en el plazo de 15 años. Y efectivamente China modificó su constitución e introdujo la propiedad privada y adoptó y se comprometió a hacer reformas que permitan funcionar la economía de mercado. Fue una condición para que China entrara en la Organización Mundial del Comercio. Se va entendiendo, se comprende. Vamos a no poder explicar todo, pero más vale poco entendido que todo lo que lleva preparado. Bien. Una economía de mercado es importante decir que es una economía desconcentrada y descentralizada.
para que lo entiendan fácilmente. ¿Qué es una economía de mercado? ¿Qué es? Una economía desconcentrada. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber libre competencia entre los agentes económicos. Que no puede haber un agente económico que tenga tanta fuerza que se imponga a los demás. Que haya igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Este es el fallo actual. La inflación de precios no viene por la guerra de Ucrania ni por Oriente Medio, viene por monopolios, oligopolios, por falta de competencia, por incumplir las condiciones de la economía de mercado, por violar la Constitución, porque no haya igualdad entre los agentes económicos. La economía de mercado constitucionalmente exige economía desconcentrada. Y la segunda condición, economía descentralizada. Lo voy a resumir. Una economía descentralizada es que haya libertad de trabajo, libertad de empresa y libertad de consumo. Si hay libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de consumo y libre competencia entre los agentes económicos, tenemos una economía de mercado. Ese es el mandato constitucional. Es fácil decirlo, la igualdad de competencia, pero muy complicado de conseguir, muy complicado de conseguir. ¿Por qué? Porque en la democracia lo difícil es que haya competitividad electoral, porque quien está en el poder juega con ventaja, juega con privilegios, no compite lealmente con la oposición, abusa de su posición de poder para maniatar a la oposición, para dificultar que la oposición pueda llegar al poder. Pues en la economía sucede lo mismo. Y ambas cosas están prohibidas, proscritas por la Constitución. Por eso tenemos que tenerlo muy claro. Como les he dicho, un principio básico en los estados de la economía era la unidad, lo que nosotros llamamos en Constitución Económica, unidad económica nacional. ¿Qué quiere decir la unidad económica nacional? Que la economía actual en Brasil está dentro de las fronteras de Brasil. Y la unidad económica nacional lleva la unidad de mercado. ¿Y qué quiere decir la unidad de mercado? Pues que en el mercado brasileño tiene que haber libertad de circulación de personas, de mercancías, de servicios y de capitales. Y tiene que haber igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Entonces, Brasil, en ese caso, tendría unidad de mercado. Y este concepto de unidad económica nacional y unidad de mercado se ceñía a las fronteras estatales. Ya adelanto que la unidad económica nacional y la unidad de mercado, cuando Brasil se integra en Mercosur, si Mercosur llegara a ser un mercado común, que no lo es, Mercosur es un acuerdo de libre comercio que tiene medidas de unión aduanera y que tiene medidas de mercado común, pero que aunque quiere ser un mercado común, todavía no ha perfeccionado el acuerdo de libre comercio. Si Brasil fuera un mercado común, habría libertad de circulación de mercancías, servicios, capitales y mano de obra por todo Mercosur. Y habría igualdad en las condiciones básicas por todo Mercosur. Como no lo es, eso se ciñe, se circunscribe, se limita a Brasil. De hecho, creo que estoy intentando sintetizar. Ya les he dicho que la economía de mercado, para adquirir dimensión mundial, requiere de una difusión acelerada y generalizada de las nuevas tecnologías. Y les he dicho que tiene necesariamente esa contraposición entre uniformidad y diversidad. También les he explicado, y lo vuelvo a reiterar, que esa uniformidad es lo que creían que los burgueses que había, y tiene que haber uniformidad
Porque para que haya igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, para que haya libertad de empresa, para que haya libertad de consumo y libertad de trabajo, los países que se integran tienen que compartir esos valores. Y si no los comparten, no puede haber economía de mercado. Por eso la globalización ha decidido que en tanto en cuanto a nivel mundial tenemos una uniformidad en esos valores, la globalización se desarrolla bilateralmente, mediante integraciones. Y cuando el día de mañana en el mundo haya más uniformidad y se compartan esos valores, se podrá extender la economía de mercado a todo el mundo, que es el objetivo de la globalización. El objetivo de la globalización, ahora tienen ustedes economía de mercado de Brasil, en tanto llega la uniformidad, están buscando economía de mercado en Mercosur, y en el futuro lo que se buscará es economía de mercado en todo el mundo. Eso requiere uniformidad de los valores. Pero la uniformidad es un peligro frente a la diversidad, porque la diversidad, hay quien entendemos, y nuestras constituciones también, que la diversidad, la pluralidad es buena, es riqueza. Pero en ese punto yo pongo un ejemplo de que teniendo uniformidad para la economía de mercado, podemos salvaguardar, podemos salvar, podemos proteger nuestra diversidad. Y el ejemplo lo tengo muy cerca, en España. En España tú viajas 40 kilómetros y te encuentras todo diverso, culinariamente, costumbres, usos, lenguas, viajando solo 50 kilómetros. Es decir, España tiene mucha diversidad pese a ser muy pequeña. España, en Brasil caben 17 Españas, o sea, el territorio de España 17 veces cabe dentro de Brasil. Y pese a eso es muy diversa. Y además España lleva unida como país 500 años. Luego, después de 500 años, tener tanta diversidad es muy positivo y nos da la esperanza de que la uniformidad de la globalización no acabe con la riqueza de la diversidad. Como les he dicho, la economía de mercado busca garantías, seguridad jurídica que tenía en el Estado y que no tiene en el exterior. ¿Y cómo busca esa seguridad jurídica? Pues si se dan ustedes cuenta, antes teníamos el G7, que gobernaba el mundo en ciertas cuestiones, el mundo occidental, y ahora tenemos el G20. Se ha creado el G20 para atender las necesidades de seguridad jurídica de la globalización. Ustedes no sé si conocen que hay un órgano internacional que se llama el Consejo de Estabilidad Financiera, que vela porque no haya una crisis económica como la de 2008. Es decir, que un ciudadano que tiene sus ahorros en el banco puede ir al banco y los ahorros estén en el banco, no hayan desaparecido. O sea, la estabilidad financiera, el Consejo de Estabilidad Financiera, es el que vela por las buenas prácticas financieras que se destruyeron en 2008 y nos llevaron a la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial en Europa y en la mayor parte del mundo. Por tanto, está el Consejo de Estabilidad Financiera. Pero es que había organismos nuevos, como digo, G20, Consejo de Estabilidad Financiera, Organización Mundial del Comercio, que se crea en el año 1992, y algunas instituciones viejas se cambian, se modifican, se reconfiguran, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. Busca la globalización también seguridad jurídica con las declaraciones de derechos fundamentales, lo que llaman derechos civiles y políticos. Es cierto que en América se creó la Corte Interamericana para proteger los derechos fundamentales de los países y garantizar un estándar mínimo. Pero ahora la globalización se está aprovechando de la Corte Interamericana para proteger derechos de la economía de mercado. Y lo mismo sucede en Europa con
el Tribunal de Justicia, ya no de la Unión Europea, sino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Derechos Humanos era igual que la Corte Interamericana, pero se ha modificado para permitir que se proteja la globalización, los derechos. Y finalmente, en esa búsqueda de seguridad jurídica, especialmente Estados Unidos crea tribunales arbitrales, crea derecho y crea tribunales arbitrales encargados de aplicar ese derecho. Por tanto, yo quiero esto resaltarlo. Esta no es una materia de derecho internacional, porque el derecho internacional se dedicaba a regular las relaciones entre Estados. Este derecho lo que persigue es dar garantías jurídicas a la economía de mercado. Y la economía de mercado es materia de derecho constitucional. Y esa economía de mercado a nivel mundial ataca todo el concepto liberal de constitución, como demostrado, es decir, ataca la diferencia que me imagino conocen entre poder constituyente y poderes constituidos, ataca el principio democrático, ¿no? Ataca no solo ese principio democrático, ataca la soberanía, y luego hay otro aspecto muy importante que he puesto de relieve en mis investigaciones. También se atacan los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, la capacidad tributaria que tiene un país para recaudar impuestos, se ataca el medio ambiente. Entonces, todo esto son materias propias del derecho constitucional. Por eso es el derecho constitucional el que se tiene que ocupar del asunto prioritariamente y no dejarse engañar porque las normas de las integraciones económicas o las normas de la globalización, el derecho de la globalización, tiene forma jurídica de tratado internacional. Y eso nos podría llevar a creer que estamos ante el derecho internacional y no ante el derecho constitucional. Voy a saltar lo de que se abre un nuevo campo de estudio, porque solo decirles a ustedes muy brevemente del nuevo campo de estudio que la doctrina anglosajona y centroeuropea, los problemas de la globalización ha intentado solventarlos, solucionarlos con lo que llama el constitucionalismo compensatorio o el constitucionalismo global. ¿Qué han intentado? Han intentado trasladar el principio democrático a las integraciones y a los organismos internacionales. Es positivo el intento, pero cometen dos errores. El constitucionalismo global o compensatorio. No solucionan los problemas del interior del Estado, el déficit democrático interior de los Estados, y caen en el defecto mayor cada día en el mundo del derecho, que es hacer ciencia aplicada solo. Ciencia aplicada, es decir, resolver problemas concretos. Yo soy un jurista que creo que el derecho es una ciencia y que, como toda ciencia, tiene que crear ciencia básica y que una vez que tienes la ciencia básica, haces ciencia aplicada. Entonces, en materia de derecho constitucional, en materia de globalización, hemos hecho ciencia básica y luego hacemos ciencia aplicada. Pero primero la ciencia básica. Constitucionalismo global o compensatorio tiene el error de que solo hace ciencia aplicada. La otra solución hubiera sido acudir al derecho de la Unión Europea. La Unión Europea la estudian todas las disciplinas jurídicas y se estudia en todo el mundo y tiene mucha literatura jurídica, tiene muchos libros, tiene todo solucionado. Podía ser una opción estudiar la globalización con el derecho de la Unión Europea, que tiene décadas de estudio. Error. Es una propuesta eurocentrista. La Unión Europea es una integración y por tanto estudia la globalización bilateralmente y no
perdón, y no multilateralmente, bilateralmente y no multilateralmente, y la Unión Europea, en definitiva, no es una solución para estudiar la globalización. Ahora, hay que atenderla porque tiene mucha experiencia, tiene mucha experiencia y se pueden problemas que ha solucionado la Unión, que va por delante en la integración, otras integraciones que van por detrás pueden aprender de la Unión Europea para solucionar sus problemas. Creo que ha quedado claro, nos quedan unos 7-8 minutos, me parece, el tiempo máximo que quería. Creo que ha quedado claro lo de la globalización bilateral y multilateral, ¿no? Entonces, yo creo que no me voy, tengo aquí toda una serie de puntos, pero no me voy a extender para ir a los tipos de integración, que es importante, ¿no? Como les digo, la globalización bilateral, como ven, todo esto es ciencia básica, ¿no? La vertiente bilateral de la globalización tiene 4 tipos de integración. El acuerdo de libre comercio es lo que tiene Mercosur. Eso implica la libre circulación de mercancías y de ciertos servicios. Y eliminar entre los países aranceles, contingentes de exportación u otras medidas fitosanitarias. Es decir, lo que queremos es que haya una libre circulación de mercancías y de algún servicio. Esto está regulado y reconocido por los acuerdos del GATT. Concretamente, el artículo 24 del GATT prevé lo que es un acuerdo de libre comercio. Si yo no me equivoco, Mercosur todavía no ha perfeccionado completamente la libre circulación de mercancías. Los países se ponen plazos, extienden plazos para conseguirlo. El segundo tipo de acuerdo de libre comercio es una unión aduanera. Una unión aduanera, que Mercosur también trabaja para una unión aduanera, y la unión aduanera tiene como característica que saben ustedes que hay una política macroeconómica, hay una política, ¿y cómo se hace política macroeconómica? ¿Cómo se dirige la economía de un país? La política macroeconómica es cómo dirijo yo la política económica de un país. Y es fundamental. La economía no suele gustar, pero es básica para la política y para la vida de los ciudadanos. La economía lo es todo porque es lo que permite atender los derechos sociales. Es más, una constitución que tiene derechos sociales tiene que tener una economía que consiga el dinero suficiente para pagar la educación, la sanidad y los derechos de sus trabajadores. Y si no, el sistema no funciona y hay que cambiar la economía de ese país. Hablamos siempre de economía de mercado. No hay experimentos, no hay atajos, no hay caminos más fáciles. La economía de mercado es la única que permite conseguir el dinero para pagar el estado del bienestar, el welfare state. Por tanto, y esto es importante, en la economía, la unión aduanera, política macroeconómica. La política macroeconómica tiene la política comercial, que quiere decir a quién le dejo, a qué mercancías entran en mi país, qué servicios entran en mi país, qué trabajadores entran. Entonces, eso es política comercial. La política monetaria es el valor de la moneda. Valor de la moneda. Fijar el valor de la moneda y el dinero en circulación. Y luego está la política fiscal. La política fiscal es los ingresos, impuestos, derecho tributario, y los gastos, política fiscal. Una unión aduanera significa que la política comercial ya no está en manos del Estado. La política comercial está en manos de la integración económica. ¿Quién ha logrado una unión aduanera? Europa, la Comunidad Andina en su día, pero ha retrocedido, pero era una unión aduanera perfecta y además estaba en camino avanzado al mercado común, y algunas en África. Hay una gran integración, que es un ejemplo para Iberoamérica, porque en África hay una gran integración, que es la Unión Africana, pero dentro de la Unión Africana hay varias integraciones. Es como si hubiera una integración para toda Iberoamérica y luego estuviera la Alianza del Pacífico, Mercosur, Comunidad Andina, que permite avanzar a todos lentamente y a unos pocos más rápido. Bien, el tercer tipo, obviamente, de integración es el mercado común. El mercado común
es ya una integración muy profunda. Solo lo ha logrado la Unión Europea. La Comunidad Andina estaba en camino próximo. Hay algún mercado común pequeño en África. ¿Qué implica? Bueno, perfeccionar, tiene que ser perfecto la fase de unión aduanera y de acuerdo de libre comercio. Tiene que haber unidad económica nacional, unidad de mercado. La política macroeconómica está en manos de los estados, pero es coordinada por la integración. La política monetaria, la mayor parte está decidida por la integración, el margen estatal es muy pequeño, y la política comercial obviamente está en manos de la integración. Y la política fiscal es supervisada por la integración. Hay un ordenamiento jurídico propio, un propio ordenamiento, un propio derecho de la integración. Hay poder ejecutivo, hay poder legislativo, hay poder judicial. Es decir, estamos en una estructura constitucional federal, de tipo federal prácticamente. Hay los principios del Estado federal, hay el principio de unidad, el principio de autonomía, el principio de cooperación y el principio de solidaridad. Y hay lo que llamó García Pelayo las relaciones jurídicas de coordinación, distribución de competencias entre los estados y la integración, supra y subordinación, el ordenamiento de la integración está a la cabeza y finalmente hay las relaciones de ordinación. Los estados contribuyen a conformar la voluntad de la integración. Finalmente está la unidad económica y monetaria supraestatal, que es la Unión Europea. No está perfeccionada, está en construcción. Entonces, por ejemplo, aquí no voy a entrar en detalles, pero decirles que parte de los fallos, de los errores de la Unión, es que la política de desempleo, se entiende desempleo, debería de estar en manos de la integración, debería pagar los gastos de desempleo. La deuda pública del 60% no debería estar en manos de los estados, debería estar en manos de la integración y tendría que haber un impuesto de sociedades, un impuesto a las empresas conjunto, no que haya diferencias. Yo creo que voy a acabar con dos cosas, la segunda fase de la globalización y algo de las cláusulas de integración, saltándome las otras partes. La segunda fase de la globalización es que una de las partes del acuerdo es una integración económica. Lo explico. La Unión Europea está negociando con Mercosur un acuerdo de libre comercio. La negociación no es entre Brasil y Europa, no. La negociación es entre la Unión Europea y Mercosur. Luego, el Estado brasileño, el Estado español, se encuentra en situación pasiva. Ellos no negocian. Ellos solo pueden intentar convencer Brasil, a Mercosur, España, a la Unión Europea, que defienda sus intereses, pero no intervienen directamente. Entonces yo digo que el Estado se encuentra en situación pasiva. Imaginémonos ahora el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA. Canadá está en posición activa, Canadá defiende su posición, puede defender su poder legislativo, ejecutivo, judicial, defienden sus posiciones. España, Francia, Italia no, porque es la Unión Europea, el poder, el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Europeo son los que negocian. ¿Lo entienden, no? Entonces, esto es lo que llamo la segunda fase de la globalización, cuando al menos una de las partes es una integración económica. ¿Y por qué tiene importancia el derecho constitucional? Porque el ataque al principio democrático, a la soberanía popular, al poder constituyente y constituido son mucho mayores, ¿no? Y finalmente, saltándome todo, saltándome el gobierno de la globalización, que en el debate algo podría decir, y saltándome también por qué el derecho constitucional debe estudiar los organismos internacionales, o sea, que el derecho constitucional tiene que reconstruir y estudiar el G20, el G7, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Eso se tiene que estudiar constitucionalmente. Voy a las cláusulas de las constituciones. ¿Qué deberían de prever las constituciones para este problema? Entonces, claro, depende del nivel de integración. En primer lugar, tienen que ser proporcionadas. No se conoce el principio de proporcionalidad, que se utiliza mucho en derechos fundamentales. Bueno, pues tienen que ser proporcionadas las cláusulas de integración. Cuando estamos
en un acuerdo de libre comercio, ¿quién negocia? El gobierno. ¿Y qué negocia? Competencias que corresponden al Parlamento. Luego habría que crear una comisión parlamentaria que autorice la actuación del gobierno y controle lo que el gobierno hace en el acuerdo de libre comercio. Control a priori y control a posteriori parlamentario de competencias que ejercita el gobierno, pero que pertenecen al Parlamento. Cuando estamos en una unión aduanera, la cosa es más seria. Hay que mantener esa comisión, pero para aprobar la unión aduanera, recuerdo que la política comercial va a estar en manos de la integración, el Parlamento debe de aprobarlo, la integración, con un quórum equivalente al de la reforma constitucional. O sea, si hacer una reforma constitucional es complicado, creo que tiene que ser igual de complicado formalizar un acuerdo de unión aduanera con el debate público que ello conlleva. El caso del mercado común es más complicado. El mercado común creo que tiene que haber partidos políticos del ámbito de la integración, no partidos políticos nacionales, partidos políticos del ámbito de la integración. Tiene que haber un parlamento bicameral, una cámara en representación del pueblo de la integración y una cámara en representación de los territorios. Creo que tiene que haber una reforma constitucional también, lógicamente, y si el país, la Constitución distingue entre reforma simple y reforma agravada, tiene que ser reforma agravada, la más difícil. Y finalmente, yo creo que todas las normas constitucionales no es suficiente con que las apruebe el pueblo, perdón, los representantes, los parlamentarios. Creo que para que una reforma constitucional sea plenamente legítima, tiene que ser refrendada en referéndum por el pueblo. Tras la decisión de los parlamentarios, referéndum. Y en este caso, de un mercado común también lo reclamo. El caso de la unidad económica y monetaria supraestatal es mucho más sencillo. Yo ya me he pronunciado que la única forma es crear un Estado federal. No puede haber unidad económica y monetaria supraestatal sin un Estado federal. De hecho, vengo denunciando que ya no es admisible la transitoriedad de la Unión Europea, que ya no es defendible el ataque al principio democrático que realiza la Unión Europea, que la Unión Europea tiene que convertirse en un Estado federal. Espero que me hayan podido entender. Pido disculpas por no falar portugués. He intentado, en una autocontención fuerte, falar devagar, falar devagar, ¿no? Falar devagar. Muito obrigado. Muito bem. Queria, claro, agradecer a excelente palestra do professor Zé Luiz Garcia Guerreiro, agradecer a presença mais uma vez, e eu vou falar novamente 2 minutos. Então, para que nós possamos, se vocês quiserem participar, abrir uma roda de perguntas, de forma que a gente possa também explorar um pouco mais o professor Guerreiro. O que eu vou fazer não é um resumo, né? mas é tratar, afirmar alguns pontos que eu achei que foram fantásticos e que acho importante afirmar logo, né? Eu acho que há algo muito importante que se percebe desde o título da apresentação do professor Guerreiro hoje e no decorrer da sua fala, é que alguns conceitos tidos como definidos, né, historicamente, digamos, eles sofrem contemporaneamente uma transformação bastante impactante, né? Claro que eu estou falando da Constituição, né? Vocês percebem que parte do que nós ouvimos hoje diz respeito a uma transformação não só da forma, não só do texto, mas das funções que a Constituição desempenha. Ou seja, a Constituição não pode ser tida mais como era no Estado liberal,
a Constituição já não pode mais ser tida como ela se apresentava, digamos, nos primeiros momentos do Estado Social, ainda muito nacional, né? Mas ela, na verdade, funciona também, além do que ela fez historicamente, como uma ponte entre, né, o Estado Nacional e esse ambiente internacional, que não é de um Estado, mas é de um modelo de governança bastante distinto. Queria tocar e me referir a 3 pontos que acredito que são importantes para captar bem a fala do professor Guerreiro. A primeira esse processo que ele descreve impõe uma leitura multinível, né, em vários níveis, de pelo menos 3 temas, né? Primeiro, uma leitura multinível das ordens jurídicas, ou seja, um constitucionalismo multinível ou um constitucionalismo em uma variedade de sistemática, como propõe, por exemplo, Ingolf Pernes, como propõe New Walker e outros. Antes disso, haver também pensar um modelo de governança multinível, ou seja, os processos de discussão e decisão não se distanciam muito, né, de uma leitura baseada essencialmente no Estado Nacional centralizado, porque esse multinivelamento existe, inclusive, dentro do Estado Nacional. Então, é entender uma variedade de níveis de decisão. E, por último, claro, uma economia multinível. Então, isso exige uma leitura por parte dos juristas diversa daquela que nós nos acostumamos, né, historicamente. Todo esse processo que transcende o Estado Nacional, consequentemente, envolve Estados, mas envolve também atores sociais. Isso tem a ver com a afirmação que fez o professor Guerreiro sobre o problema da legitimidade democrática internacional, ou seja, nós não repetimos o modelo de representação que nós construímos no ambiente nacional. Não há partidos com o mesmo sentido, não há parlamentos com o mesmo sentido, não há eleições no mesmo sentido, logo, esse ambiente internacional ainda carece, né, de estruturas que deem legitimidade às suas decisões, como, claro, né, nós também discutimos bastante essa questão do déficit ou da queda da qualidade das democracias domésticas, mas isso não implica entender que, em âmbito internacional, nós não construímos instituições e participações idênticas, né? E, para terminar, o que isso afeta a Constituição? Afeta frontalmente. O que nós estamos dizendo é que os 2 campos típicos ou próprios das Constituições, as instituições, por um lado, e os direitos fundamentais, por outro, são tocados e são impactados de um modo bastante potente. Ou seja, pensar as instituições domésticas e pensar os direitos fundamentais não significa o mesmo, né? E, consequentemente, conceitos típicos do constitucionalismo, como Estado de Direito, separação de poderes e os direitos fundamentais, já não se permitem mais unicamente domésticos, né? Então, são características, digamos, desse constitucionalismo multinível que se propõe. Dito isso, me alonguei mais do que deveria, eu passo as perguntas que vocês queiram fazer. Eu vou elaborar, nós vamos fazer uma rodada que, assim, nós fazemos 2 perguntas ou 3, o professor responde, e se houver mais perguntas, nós voltamos à audiência. Marcelo, por favor, antes de eu... Então eu vou fazer a primeira só para abrir a porta, né? Professor, então, no começo... posso perguntar em português? Sim. Então, tá bom. No começo da sua conferência, o senhor faz uma afirmação de que uma liderança antipluralista, como Trump, por exemplo, pode impedir o avanço, ou tem alguma capacidade de impedir o avanço da globalização. E no decorrer da conferência, em 3 elementos. Uma globalização que diz respeito ao compartilhamento de valores, uma globalização que diz respeito às instituições sociais, políticas e jurídicas, e, por último, a globalização econômica. A minha pergunta é, eu não quero que o senhor seja vidente do futuro, isso não é papel dos juristas,
Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: ao mesmo tempo em que nós percebemos o avanço de lideranças com esse perfil, né, quais dos 3 pontos dessa globalização de escrita ficam mais vulneráveis? O compartilhamento de valores, as instituições ou a economia? Porque eu vou lhe dizer por que eu estou perguntando isso. Porque conforme os Estados nacionais perdem protagonismo no que diz respeito à definição das suas ordens econômicas, né, essa economia se internacionaliza, me parece que aqui há um pouco menos de discricionariedade. Mas nos outros pontos, me parece que eles são impactados diretamente. Não sei se fui claro. Tengo alguna duda y voy a contestar antes. En el debate, vamos a ver. Las 3 están interrelacionadas, sí. O sea, quiero decir, porque evidentemente el diccionario de la Real Academia se refiere uniformidad de ciertos valores en todo el mundo. Se está refiriendo a que vamos a tomar, bueno, al McDonald's, que llevamos el iPhone, o sea, es decir, que en todo el mundo tenemos unos hábitos de consumo, de costumbres, de vestir, de cine, de música. Esa es una parte de valores, ¿no? Uh-huh. Esto, quiero decir, no tiene casi que ver con tiene que ver con la economía de mercado, porque son ese mercado mundial, esas empresas que han traspasado las fronteras estatales, las que a través de los medios de comunicación, de la literatura, del cine, es decir, nos trasladan una forma de ser, unas costumbres, ¿no? Una uniformidad de valores. Atacan la diversidad porque nos dan los mismos valores, las mismas ideas, el mismo convencimiento, ¿no? Pero claro, esa extensión de los valores es casual. No es casual. Está relacionado con las empresas. O sea, hay una profunda interrelación entre las 3, ¿no? Y en el 2017 el diccionario decía que las empresas superan las fronteras estatales, porque eso era evidente, ¿no? O sea, no es solo Silicon Valley. Yo vengo a esta facultad y veo mi banco, el Banco Santander, veo hay un cajero, ¿no?, del Banco de Santander, ¿no? Entonces, claro que las empresas han traspasado las fronteras estatales, ¿no? Pero ahora eso era en 2017, pero ahora es la economía de mercado. O sea, ya no son las empresas. Las empresas saltan la frontera estatal y dicen un gobierno que no respeta la economía de mercado me expropia mis inversiones, me paraliza la construcción, incumple lo prometido un Estado y pierdo dinero, ¿no? Entonces, yo quiero, es decir, en el medievo en Europa no podía haber economía de mercado porque no había seguridad jurídica. Era todo el arbitrio del monarca, ¿no? Entonces, esas empresas que en 2017 habían saltado la frontera, dicen, no, yo quiero la misma seguridad jurídica que tengo en el interior del Estado, la quiero fuera. Y ahí viene el otro significado del diccionario. Instituciones políticas y jurídicas, hablar de instituciones políticas y jurídicas, es decir, derecho constitucional, se ven obligadas también a traspasar la frontera estatal. O sea, primero, las empresas traspasan la frontera estatal y cuando la traspasan quieren seguridad jurídica. Obligan a que la economía de mercado salte la frontera estatal. Y a continuación, tiene que venir el derecho constitucional y saltar la frontera también. Por eso estoy convencido que este concepto que me ha llevado mucho tiempo desarrollar es el correcto, ¿no? Evidentemente he tenido en cuenta el diccionario de la Real Academia, el concepto de la Organización Mundial del Comercio, el concepto de globalización del FMI y los distintos autores. Pero yo creo que la clave es esta, y ha sido una evolución, ¿no? O sea, realmente en los años 90, no había casi acuerdos, no había acuerdos casi de libre comercio. Hoy hay 33 en todo el mundo, 33 vigentes acuerdos de libre comercio, ¿no? 33 integraciones, perdón, no 33 acuerdos, 33 integraciones económicas en todo el mundo. Y aparecen a partir de los años 90, que se crea en el 92 la Organización Mundial del Comercio. Entonces, es muy claro que
no podía haber una globalización mundial por falta de uniformidad. Y entonces decimos, bueno, hay que conseguir el mismo objetivo en un ámbito territorial más reducido. Y ese ámbito más reducido son las integraciones. Había quien decía bilateralismo y multilateralismo contradictorios. Falso. Mi tesis es, o sea, hay doctrina, literatura, que dice multilateralismo y bilateralismo integraciones entran en contradicción. No. Como tú no puedes avanzar con el multilateralismo, tienes que actuar. Y por eso, a partir de los 90, cuando crean la Organización Mundial del Comercio, cuando se ve que no puede haber liberalización multilateral, se intensifica la bilateral. Entonces, los tres, si te he entendido bien, los tres puntos del concepto están profundamente interrelacionados. Porque yo creo que la uniformidad de valores, bueno, en definitiva, me temo que llevan razón aquellos que dicen que el poder económico controla el poder político. O sea, en su día, con la Constitución Nacional Normativa, yo creía y creo que el poder político dominaba al poder económico. El poder económico tenía mucha influencia, pero gobernaba, mandaba el poder político. Hoy lo dudo. Y lo dudo sobre todo cuando ves que ha sido no por la prensa, por la literatura, por Internet. He descubierto que hay una empresa que se llama BlackRock y otra que se llama Vanguard. Y BlackRock y Vanguard tienen 18 billones de dólares de fondos de inversión. Y BlackRock y Vanguard, 18 billones, se entiende billones en portugués, de dólares, que es el Producto Interior Bruto de China. Estados Unidos tiene 24. Con esos 18 billones, Vanguard y BlackRock son los mayores accionistas de todas las multinacionales del mundo, de todas. Es decir, los dueños de Vanguard y BlackRock ponen a los directivos de todas las multinacionales del mundo y de todos los medios de comunicación. No es casual que haya uniformidad de valores en el mundo. Es algo intencionado y buscado. Y una vez que tengo uniformidad de valores, da el salto a las empresas, da el salto a la economía de mercado, y nosotros como constitucionalistas tenemos que decir, tiene que dar el salto el derecho constitucional también. ¿Para qué? Para preservar, para proteger nuestra Constitución, nuestro modelo. ¿Te he podido responder? ¿Lo he entendido? Professor Garcia, vou fazer a pergunta também em português. Minha pergunta não é do ponto de vista do direito constitucional, é uma pergunta que vai ser feita do ponto de vista de filosofia política, tentando aqui estabelecer um diálogo. O senhor mencionou a importância da noção, né, de economia de mercado nesse processo de globalização, e muitos autores denominam que nós não temos apenas uma economia de mercado, mas nós teríamos também já, pelo menos uma proposta, né, um avanço de uma ideia de sociedades de mercado. Sociedade de mercado, né? Então, talvez é isso que eu estou usando esse termo, entendendo justamente esse tema da uniformidade de valores, não é? Que nós teríamos não apenas uma economia de mercado, mas toda uma normatização e regulamentação da vida social a partir de valores que são determinados pelo mercado, né? Então mesmo ideia de liberdade, de direitos individuais, né, que são de alguma maneira valorizados por essa sociedade de mercado, mas são certas ideias específicas de direitos individuais, liberdade, etc. e tal, né? Então, a minha pergunta aqui porque me parece que o direito constitucional teria um desafio de justamente se colocar frente a esse movimento. Não sei se me faço compreender, né? E assim, e como fazer isso, né? Porque isso me parece que se apresenta um desafio. E por outro lado, também há uma outra reação clara, que já foi mencionado, se citou aqui o Trump e outros fenômenos, que também percebem essa ameaça, né? Essa uniformidade como uma ameaça
a valores locais, né, a noção de identidade, né, identidade local, comunitária, etc., a questão da diversidade. Então, como é que porque me parece aí que o direito constitucional poderia ter um duplo desafio, né, que é de pensar como garantir não só proteger a diversidade, mas também é possível garantir um avanço de um universalismo, né, de um movimento universal, de valores verdadeiramente universais, e não valores artificialmente construídos, né, por essa sociedade de mercado? Bueno, la aportación de la filosofía del derecho, la teoría del derecho, como se llaman en España, la rama del conocimiento, filosofía, teoría del derecho, es muy importante. Todo esto, yo fui a Cartagena, Indias, a un congreso de globalización y eran, pues estaban ahí todos los principales catedráticos de teoría del derecho, de universidades del Reino Unido y de Estados Unidos, ¿no? Y eran todos del consocialismo global, que prevén que para ellos el mundo no hay un ordenamiento jurídico de Brasil, sino que hay múltiples ordenamientos. Hay un ordenamiento de la economía, un ordenamiento del deporte. Bueno, entonces, la teoría del derecho siempre hace grandes aportaciones en este campo, ¿no? No conozco los escritos, pero los ha sintetizado, los ha resumido muy bien, ¿no? De la sociedad de valores del mercado, una sociedad de mercado, ¿no? Bueno, yo creo que profundamente en que el pueblo tiene derecho a decidir sobre el gobierno de las cuestiones que atañen a la sociedad. Y esto es lo que está en juego en la globalización, ¿no? O sea, con dificultades, grandes dificultades, el pueblo brasileño decide sobre el gobierno y las cuestiones fundamentales de su comunidad. Entonces, el trasladar buena parte de esas decisiones fuera de Brasil, trasladarlas al G20, a los organismos multilaterales, al trasladarlo a integraciones como Mercosur, el pueblo brasileño ya no puede decidir. Entonces, esa es una primera intervención que yo reclamo del derecho constitucional. Crear en el plano interno dentro de Brasil y en el plano de Mercosur y en el plano del G20 estructuras constitucionales que permitan que el pueblo brasileño pueda hacer su contribución al gobierno en su interior, en el Mercosur, en la parte que le corresponde, y en el G20 de una medida menor. Entonces yo creo que si eso se logra, se puede defender una sociedad que no sea la sociedad de valores del mercado, a través del gobierno efectivo de la sociedad. Que no gobierne el poder económico, que gobierne el poder político, que gobierne el ciudadano. Yo sigo creyendo en ello. Y para eso hay que trasladarlo. Y luego es evidente que la única forma de luchar contra esa sociedad de valores del mercado es utilizando estructuras que superan a Brasil. O sea, Brasil no puede combatir, pese a su tamaño, pese a su potencia, no puede competir con Silicon Valley, con las multinacionales de Silicon Valley. No puede, es imposible. Sí, yo recuerdo que Trump hablaba mal de Silicon Valley. Decía que iba a atacar a Silicon Valley. A los 6 meses leí que hizo una visita a Silicon Valley y ya no dijo nunca más nada más. O sea, Silicon Valley tiene mucho poder. ¿Quién puede competir con Silicon Valley? Pues una integración iberoamericana, la Unión Europea, Estados Unidos, China, y en algunas cosas no en solitario, sino conjuntamente. Pongo un ejemplo que lo relataba en la sala de profesores y es muy importante. Yo estoy muy enfadado porque pago muchos impuestos. Me parece bien pagar impuestos, pero pago los que no pagan otros. Las multinacionales no pagaban impuestos, prácticamente. Tenían que pagar un 30%, pagaban un 2, un 3, un 4%. 4% de beneficios pagaban. ¿Por qué? Porque mandaban ellas. Mandaban ellas. Ante esta realidad, Estados Unidos no podía hacer nada, y estamos hablando del imperio. Estados Unidos no podía hacer nada para obligarles a pagar. ¿Qué hizo? El G20 de Ankara, en Turquía,
acordó que su gabinete de estudios, que es la OCDE, estudiara varias leyes para obligar a las multinacionales a pagar impuestos. La OCDE abrió un gabinete de estudios con 3 propuestas. Me consta que, por ejemplo, una multinacional como el Banco de Santander presentó alegaciones, presentó mejoras a los proyectos que estaba estudiando la OCDE. No sé quién más lo hizo, porque hay cierta falta de transparencia en todo esto, ¿no? El G20 de Italia por fin aprobó un impuesto del 15% sobre beneficios a nivel mundial a las multinacionales. Estados Unidos quería que pagaran el 20%. Y Europa rebajó el 20 al 15%. Inaudito. El Estado liberal americano pide el 20% de impuestos sobre beneficios y Europa al 15%. ¿Por qué Europa lo bajó? Porque tiene paraísos fiscales. Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, pagan menos impuestos sus empresas y captan empresas porque bajan los impuestos. Hacen competencia desleal. Entonces, esa competencia desleal a nivel mundial nadie podía combatirlo. Solo el G20, el gobierno del mundo, es el que ha logrado que ahora paguen el 15%. Entonces, claro, hay que luchar con el mismo músculo que ellos. Entonces, para invertir la sociedad de valores, de mercado, que denuncias y que denuncia esa literatura jurídica que has sintetizado y que no he leído, pero que he podido comprender claramente su espíritu por lo que dices, nos hacen falta que se combata desde ámbitos que no es el Estado brasileño, sino sería una integración iberoamericana en algunas cosas, otras la Unión Europea y a veces todos juntos, el G20. Pero no es fácil, porque tienen todo el poder económico y ese poder económico lo manifiestan en el cine, en los influencers, en las redes. O sea, es todo no sé cómo decirlo, es impregnarnos, ¿cómo se podría decir? Impregnarnos de su visión del mundo. Y es difícil combatirla, muy difícil, creo. Sí. Pessoal, vamos lá, nós temos mais 8 minutos. Por favor. Obrigada, Rafael. É um prazer em recebê-lo aqui. Para mim, uma super gratidão em tê-lo aqui. Meu nome é Magali, estou no 3º ano aqui dessa faculdade. Doutor, em relação a tudo que foi dito aqui da globalização, vejo que os pilares importantes são os pilares fundamentais, né, constituintes, o pilar político e o pilar econômico. Como o senhor, doutor, vê a questão da globalização em questão à inteligência artificial, que hoje também está dentro dessa globalização, também dentro dos termos jurídicos, né, que têm que ser revistos em alguns casos, né, e é um tema bastante importante também nesta condição para que o mundo consiga chegar a essa globalização. Vejo que também as redes sociais, nesse ponto, é muito importante o avanço que vemos cada vez mais da inteligência artificial nessa questão. Mais alguém, pessoal? Então vamos lá. Aqui? Para quem é? Uma pergunta meio besta, doutor. Perdão. O senhor acha que essa eu não entendi muito bem, não falo espanhol, mas essa pluralidade, isso, pluralismo, diversidade. Essa diversidade poderia, em um futuro próximo, até excluir esses blocos econômicos como o Mercosul, porque eu vejo a saída do Reino Unido prezando não só a soberania do Estado, mas também soberania econômica da União Europeia. Eu não entendi muito bem, por isso eu falo uma pergunta besta, mas estaria sendo ameaçada esses blocos econômicos? Pergunta besta. Sí, la primera parte he entendido que si... la primera es que ha habido algo que no he oído, de si Brasil saliera de Mercosur o qué... No, lo del Reino Unido, he visto lo del Brexit.
pluralismo y un avance en la globalización. Bien. Mais uma. Bien. Contesta. Licença, Sí. perdão pelo minha falta de saber em espanhol e pelo pouco conhecimento que eu tenho em direito constitucional ainda, por ser do primeiro ano. Mas como o senhor citou sobre o Trump ser antipluralista e numa possível reeleição dele nos Estados Unidos, ao meu entender, poderíamos analisar o bloco dos Estados Unidos separado do Trump, porque, no meu entender, não mudaria tanto de uma ampla visão se o Biden se reelegesse, porque em âmbito internacional dessas organizações poderíamos entender os Estados Unidos como um bloco de decisões concisas, que também ameaça muito dessas organizações internacionais. Quais mecanismos poderíamos usar do direito constitucional para garantir uma igualdade entre os estados nessas organizações comerciais na globalização? Porque vemos muito dos Estados Unidos e de China tentando colocar seus interesses na mesa. Inclusive, a OMS, ela também temos a questão dessa legitimidade. Por exemplo, não temos muito dessa credibilidade da ONU, pelo menos eu vejo, isso pode estar errado, que as pessoas elas estão perdendo a credibilidade nessas organizações internacionais, o que também pode ajudar a enfraquecê-las. Me refiero a la desigualdad ante las organizaciones internacionales. Ya, con los otros, claro, sí. Bien. Bueno, vamos a ir por partes, que es difícil. En primer lugar, muchísimas gracias por la atención. Sí, muchísimas gracias por la atención, ¿no? Que no es nada fácil escuchar a unos estudiantes de Derecho una fala en español, ¿no? Voy a ir por partes. Bueno, lo de Margarita me parece que has dicho, la inteligencia artificial. Yo no soy experto en inteligencia artificial. No me gusta mucho a veces opinar de lo que no conozco. Precisamente acabamos de tener, pero yo no estaba en un congreso en Albacete de inteligencia artificial, pero lo que sí puedo decir es que la inteligencia artificial tendría que ser gobernada mundialmente por el G20. Pero lo veo difícil, porque la inteligencia artificial puede dar grandes ventajas a unos países frente a otros. Y entonces, y yo tengo el miedo de que nuestros grandes valores, nuestros grandes principios sean atacados por la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que hay que prevenirnos. Y creo que la única forma de defendernos es a través del G20. O sea, cada vez veo más cuestiones, más materias que solo pueden tener una dimensión, solo podemos protegernos, defendernos a nivel mundial, con el G20. De hecho, no he contado, estudié el G20 no es democrático, pero ha hecho toda una serie de reformas buscando legitimidad. O sea, por ejemplo, en el G20 están representadas la mayor parte de las integraciones del mundo. Lo cual entronca con la última parte de tu pregunta. Vamos a ver, en la última parte de tu pregunta, una situación de igualdad en la Organización Mundial del Comercio, en el G20, en los organismos internacionales. No es posible. No es posible porque la igualdad es atender al hecho diferencial. Y el hecho es que nos guste más o menos, a mí, bueno, podría decir que no me gusta, pero es irrelevante. Hay un imperio, que es Estados Unidos, que tiene un Producto Interior Bruto de 24 billones de euros, 24 billones de euros, que es la primera potencia militar del mundo y aplasta a cualquiera, si quisiera. Y por tanto,
no es igual que España o que Brasil, sino que tiene una situación de primacía, no se puede ignorar, ¿no? Entonces, lo que está tratando el G20 y por donde yo creo que van las cosas y las reformas es vamos a integrarnos, los países que no somos potencia, para tener la misma voz que Estados Unidos. Es decir, España, Italia, Alemania no pueden tener la voz de Estados Unidos, pero juntos, como Unión Europea, sí pueden tener la misma voz que Estados Unidos. ¿Por qué no la tienen? Porque no tienen un ejército europeo. Tienen la economía, pero no tienen el ejército. Ahora con Rusia y Ucrania seguramente eso cambie y Trump también en ese tema es decisivo. Si Europa, que tiene la economía como Estados Unidos, tuviera un ejército como Estados Unidos, pues hablaría en pie de igualdad. Por eso yo en esta parte defiendo la globalización. La forma de defender la igualdad, el que todo ciudadano pueda intervenir en la cosa pública y que su intervención tenga efectos, sea decisiva, sea importante, obliga a integrarnos. Es decir, yo veo el mundo, como he dicho, ¿quién va a ser potente? Estados Unidos va a estar ahí, va a estar China, a menos que un día dinamiten China, porque en China hay mucho pluralismo, hay muchas lenguas, hay muchas etnias. Algún día podrían forzar unas secesiones en China y hundir a China como potencia. Podría ocurrir, pero hoy veo China y quizá India. El resto, integraciones. Los asiáticos lo están haciendo con ASEAN, los africanos, los europeos. Iberoamérica tiene que hacerlo sí o sí. Esa es la única forma que aventuro en la igualdad. Yo creo que Trump y Biden sí son relevantes en globalización. O sea, Trump intentó acabar con el libre comercio, de hecho supuso un freno muy, muy importante. Trump lleva un discurso, porque la globalización, yo creo que el poder económico apoya la globalización. Entonces, Trump en su heterodoxia va a atacar, no va a destruir, pero va a atacar la globalización, o la atacaba, ¿no? En cualquier caso, lo de Trump, sí, hay que decir, Estados Unidos como potencia solo firma acuerdos de libre comercio como Estado activo, nunca como pasivo. O sea, no firma una unión aduanera porque pierde soberanía. Por eso Estados Unidos solo firma acuerdos de libre comercio. Estados Unidos impone arbitraje, no jueces, arbitraje, protección de inversiones, protección de la propiedad intelectual. O sea, todos los convenios de Estados Unidos tienen estas tres características, ¿no? Y todo acuerdo de libre comercio. Lo cual entronca con la pérdida de soberanía. Vamos a ver, Roderick, que es un economista de Harvard, Roderick, en 2004 ya dijo que hay tres conceptos: integración, soberanía y principio democrático. Los tres no pueden avanzar al tiempo. Tú puedes aumentar la democracia y la soberanía si tienes menos integración. Y viceversa. Eso se llama el famoso trilema de Roderick. El Reino Unido entendió que una forma de preservar su soberanía era menos integración. Y no le bastó con ello hasta el Brexit. El Reino Unido negoció con la Unión Europea una reducción de la integración del Reino Unido en Europa, menos integrados que el resto de países en Europa a dos velocidades. De hecho, hablamos de unidad económica y monetaria supraestatal, pero no es cierto porque la integración es un mercado común. Y mediante mecanismos intergubernamentales, porque hay que distinguir organismos supraestatales es cuando hay una comisión europea o un Parlamento Europeo. Pero, por ejemplo, Mercosur se gobierna intergubernamentalmente, no a nivel supraestatal, no mediante creación de organismos supraestatales, que es una diferencia también importante que no he dicho, ¿no? Entonces, básicamente, el Reino Unido creyó que disminuyendo su integración preservaba su soberanía, pero es un grave error. Es un grave error porque el Reino Unido ya lo está sufriendo, ya lo está sufriendo y ya veremos qué pasa en el futuro, porque de momento no parece que las cosas vayan bien, aparte que hay una gran división
en el Reino Unido entre la gente de las grandes ciudades y la gente del countryside, de la campiña, del campo, ¿no? Como también sucede en los Estados Unidos, ¿no? Que hay una gran diferencia entre los ciudadanos de las zonas rurales, de los estados del interior de Estados Unidos, y los ciudadanos de la costa, ¿no? Que hay como dos órdenes de valores y son problemas preocupantes, ¿no? Muy preocupantes, ¿no? Que sienten una amenaza. No he contestado a todo, pero buena parte de las 3 preguntas, ¿no? Muito bem. Queria agradecer aos presentes, queria agradecer mais uma vez ao professor Guerreiro por estar aqui conosco hoje, agradecer ao professor Marcelo Koch e dizer que está encerrada a atividade hoje, que é uma entre tantas que nós teremos nos próximos anos. Muito obrigado, que vocês tenham um bom dia.